Bien, entonces, Giancarlo, nos gustaría para nosotros que formamos parte o sea, la comunidad de los caminos de Faima, nos gustaría que te puedas presentar y nos cuentes un poco más sobre tu trayectoria como físico, ¿no? Vale, bueno, yo soy Giancarlo Gatti, hice el pregrado en física en la Católica, no hubo cambio de carrera desde un comienzo, estaba seguro que quería física, y una vez entrada a pregrado me involucré con el grupo de computación cuántica en la universidad, porque ya tenía interés por el tema de computación, perdón, el grupo de óptica cuántica, porque tenía interés por el tema de computación cuántica y esto era lo más cercano, el punto más cercano por donde podía entrar. Entonces al final me mantuve fiel al interés que tenía en computación cuántica y empecé colaboraciones con Quique Solano cuando fue a la universidad. Empecé a desarrollar una investigación que terminó siendo después mi tesis de maestría y salió una publicación de ahí en base a unas cuantas pasantías, 3 pasantías que hice en España. Y a base de ya establecer nexos con ellos y de colaboraciones es que surgió la oportunidad de hacer el doctorado aquí en Bilbao. Entonces todo Ok. ha sido pasito a pasito. ¿Y cómo, o sea, cómo así fue que te tuviste el interés por la investigación en lo que era computación cuántica? ¿Cómo fue que te llamó la atención ello? Bueno, a ver, mi interés por la física comienza desde los puntos que a uno le llaman la atención, o sea, relatividad, agujeros negros, dilatación del tiempo, y mi interés por la cuántica no fue distinto. Es superposición y entrelazamiento con puntos que son casi filosofía, que llaman mucho la atención. Entonces, por ahí entró la curiosidad. Y de ahí llevé unos cursos online, el curso Coursera de computación cuántica, y ya me metí mucho más en el tema y poco a poco fui desarrollando mis propias ideas a base de publicar, a base de leer artículos y bueno, el interés fue creciendo y aún no muere. Claro. Y exactamente el tema que trabajaste para tu tesis de pregrado en sí, ¿en qué consistió? Yo hice tesis directamente en la maestría, de hecho. En Mm. pregrado cerré con publicaciones nada más. Hice una publicación en torno a generación de un estado mixto arbitrario en haces en polarización en luz. Ok, ¿y eso fue tu tema también de maestría o fue No, distinto? en la tesis de maestría me enfoqué más a temas bueno, a la teoría de la información. Y el tema de mi tesis de maestría fue una prueba, bueno, sí, fue una prueba de la equivalencia, de una equivalencia entre la segunda ley de la termodinámica y el teorema de no borrado. Bastante fuerte, me encantaría continuar la línea y de repente hacer una publicación al respecto en algún momento. Pero ahí, bueno, hice una prueba tentativa de eso. Además de Y una simulación de un proceso de borrado de información. Simulación Una, porque es un proceso prohibido. una preguntita. Dijiste que hiciste un paper estando en el pregrado, en la Católica. Sí. ¿Con alguien de la Católica o ya tenías un mentor en el extranjero? Claro, el que dirige el grupo de óptica cuántica es Francisco de Sela, entonces él fue el asesor del paper y el que fue primer autor del paper fue Diego Barberena. Entonces ahí estuvimos trabajando en hacer un protocolo que pudiera producir haz de luz de una polarización en estado mixto, controlando independientemente el grado de polarización y la dirección que apuntaba en la esfera de Bloch. Y al final salió una figurita en la cual hicimos una espiral viajando por la esfera de Bloch, bastante simpática. he visto realmente que, o sea, para el uso de fabricación de compuertas lógicas cuánticas, es como que se están trabajando bastante con el tema de óptica, he visto. O sea, para diseñar, por ejemplo, compuertas de Hadamard o algunas otras, he visto que hacen uso de eso. No sé si habrá otras formas como construir estas compuertas lógicas. De hecho, hay una equivalencia entre puertas Control NOT, que es la Two-Qubit Gate que se usa en computación cuántica, y el Polarized Beam Splitter. Entonces, hay algunos análogos interesantes. Si bien, seamos sinceros, la tecnología óptica no está escalando todavía a la altura de lo que está Superconducting Circuits ahorita. Entonces, óptica no está número uno en este momento en computación cuántica, pero sirve mucho para hacer pruebas de Proof of Principles y está empezando a crecer. ¿Para qué? He visto unos experimentos recientes que no están nada mal. O sea, me estás comentando de que bastante de estos temas que, o sea, para el desarrollo de compuertas lógicas se trabajan con superconductores, ¿es Sí, así? circuitos superconductores. Porque justo la profesora con la que estoy trabajando, bueno, la profesora con la que me está enseñando el curso bueno, sería cuántica 2, ¿no? Sería lo mismo. Ha hecho una tesis doctoral con una chica, o sea, ha sido asesora de una tesis doctoral que trabaja sobre qubits superconductores. No sé si es eso a lo que te referís o... Probablemente sí, pero yo no he trabajado directamente con los circuitos superconductores.
Sí, son qubits dentro de circuitos superconductores, así que debe estar hablando de eso, no se me ocurre otra cosa que pueda hacer. Y ahorita es la tecnología que está en boga, la que ha logrado escalar más y la que se ha estado usando para los últimos logros de Google, por ejemplo. No sé si se enteraron, hace unos meses el Google sacó una declaración de haber logrado la primera supremacía cuántica, el primer task que un computador cuántico no puede hacer, que lo hicieron con 53 qubits de los 54 que tiene su chip porque uno falló. Ok. Interesante, ¿no? O sea, no había tomado eso en consideración. Lo que me pareció muy interesante, y creo que para la gente que también sigue los caminos de Feynman le va a interesar, es cómo fue, o sea, cómo llegaste o sea, mucha gente cuando entra a física siempre tiene esta pasión y este deseo, ¿no? De poder hacer una publicación importante lo más pronto posible, ¿no? Uno ve a Albert Einstein y ve que publicó 4 papers a los 25 años, y uno también quiere, no sé, buscar hacer una publicación en el pregrado. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, tú buscaste a Francisco de Sela, él te ofreció eso, fue algo que se conversó? O sea, si tuvieras a un alumno de pregrado y que dice, ¿sabes qué? La verdad tengo muchas ganas, mucha pasión y quiero llegar a publicar antes de acabar mi carrera de pregrado, ¿qué consejo podría hacer, o fue algo que fue al azar? ¿Era que nos puedas comentar un poco más de eso? Yo creo que no es descabellado, se podría haber hecho incluso desde antes. Todo es cuestión de leer publicaciones, ponerte al tanto de por dónde está avanzando la cosa, y con solo empezar a leer, empaparte de los temas, la creatividad sale sola. Se te ocurre algo y puede que sea algo novedoso, puede que sea simplemente algo, no demasiado impactante, pero puedes publicar incluso desde una temprana etapa. En cuanto a cómo entrar al grupo de óptica cuántica, no hubo mayor complejidad. Hay unos grupos ya bastante establecidos dentro de investigación dentro de la universidad, y yo de buenas a primeras este fue el que me interesaba. Entonces averigüé, de hecho primero averigüé en el grupo de partículas elementales. Estuve ahí unas cuantas semanas, pero me terminé animando más por óptica cuántica, y por ahí entré, me mostraron cómo funcionaban las puertas que usaban, las quarter wave plates, las half wave plates que usan a forma de single qubit rotations. Ahora que ya he avanzado un poco más después de haber estado en el laboratorio, tengo algunos setups experimentales que me gustaría haber implementado, pero que se me han ocurrido después. Bueno, es que ahorita estoy siendo físico teórico. ¿Y alguna razón en particular cómo fue que entre partículas elementales y óptica cuántica optaste por la última? Creo que fue totalmente subjetivo. Ambos campos tienen peso y al final me gustó uno más. Pero debe haber ahí algo que, no sé, te deba hacer, no sé, o sea, no sé si podrías comentarnos un poco más de qué cosa fue aquella sensación subjetiva que te hizo optar por una. Claro, creo que el interés de poder construirse la tecnología de la computación cuántica. Para empezar, tengo bastante interés, siempre tuve bastante interés por temas de teorías de la información, temas de informática, ¿no? Entre las carreras que podría haber elegido estaba física y también estaba informática, y bueno, también filosofía, pero bueno. Entonces, resulta que cuántica está entre esas tres cosas en cierto nivel, pero particularmente porque me interesaba el tema de computación, el tema de teorías de la información, y esto me podía dar la computación cuántica. Entonces, Giancarlo, tú buscaste al grupo de Francisco de Sela de óptica cuántica, y tu trabajo fue teórico o fue experimental. Fue experimental, empecé como físico experimental. He hecho una transición a físico teórico, y ¿para qué? Ha funcionado muy bien. Entonces, la Católica cuenta con, digamos, la infraestructura, los equipos para hacer los trabajos que has podido realizar, entonces. Sí, he hecho física experimental en la Católica y física teórica en Bilbao. Genial. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Cómo así fue que cambiaste a teórico? ¿Fue algo que te diste cuenta al hacer experimental? Ha sido muy lento. Perdón por interrumpir. Ha sido muy lento. Empecé con física experimental, de ahí las primeras propuestas que tuve todas giraron en torno a setups muy similares a óptica, y poco a poco me entré más a temas que son de computación cuántica y que están asociados a circuitos superconductores antes que a setups de óptica. Ha sido de a poco, casi ni me he dado cuenta. Ok, pero tú al inicio de la carrera tenías la idea de hacer física teórica en un comienzo, o ya fue algo que te diste cuenta después? O sea, la transición fue lenta, ¿no? La transición fue lenta, pero tú tenías, digamos, cuando entraste a la carrera, ¿te imaginabas siendo teórico o no tenías claro? Yo me
imaginaba siendo experimental, de hecho. Solo que poco a poco me di cuenta de que con Teórica podía hacer muchas cosas. Bueno, me gustó mucho poder desempeñar la creatividad que se usa a la hora de crear una idea. Y no necesariamente puedes hacer eso a nivel de física experimental porque un buen porcentaje de tu tiempo se lo lleva a trabajar en el experimento. Y muchas de esas cosas son problemas pequeños, técnicos, cosas que resolver, que es bello en su manera también. Pero me enamoré de esto otro, de poder trabajar ideas. Interesante. Sí, bueno, yo en particular siento que tengo mayor afinidad a la parte teórica, o sea, constantemente aquí estamos en trabajos experimentales, hay gente que le gusta, le encanta, pero particularmente no, también tengo esa misma percepción. Lo que me queda, o sea, tengo interés porque también eso lo conversamos previamente con la entrevista de Quique Solano, pero fue una conversación más a grandes rasgos. Era exactamente qué problemas teóricos hay. O sea, mucha gente, como le digo, cuando entra a física tiene ese interés, ¿no?, de resolver problemas fundamentales, ¿no? Y es por eso que mucha gente cuando entra a física entra con la idea de solamente hacer, no sé, agujeros negros o hacer cuerdas, gravedad cuántica, ¿no? Y tratar con esos temas fundamentales. Tengo entendido, porque hace la entrevista anterior que hicimos, justamente con una persona que trabaja en Francia y está trabajando con estos temas, y nos comentó que está en Dinamarca, en el instituto de Niels Bohr, y me comentó justamente de que habían problemas fundamentales dentro de lo que era la computación cuántica y la teoría de la información cuántica. Entonces, quería saber si estás involucrado en eso o si conoces algunos problemas que hayan actuales, teóricos, así relevantes, o mejor dicho, fundamentales en el aspecto físico. Bueno, existe el campo de fundamentals dentro de mecánica cuántica. No sé si es el punto al que quieres apuntar. Porque, a ver, la mecánica cuántica realmente, por donde mires, hay problemas ahorita que trabajar. El primero es que no es tan claro de dónde sacar ventaja cuántica en un algoritmo. Está Shor, está Grover, hay unos cuantos algoritmos que sacan ventaja con transformadas de Fourier, pero no hay ventaja en todo. Realmente la mayoría es terreno sin explorar. Entonces, hacer algoritmos que logren sacar ventaja cuántica ya es revolucionario. Se requiere en todos lados. Donde mires encuentras un problema. Algo que te preguntas, ¿y acá puedo sacar ventaja cuántica? Sí, no. Problema del mercader, ¿se puede? Sí, no. Interesante, sí, es justo, creo que hay una clase, o sea, un par de clases que hizo, no sé si conoces Eduardo Sáenz de Cabezón, un divulgador, que hizo una charla en la UNAM sobre computación cuántica, y él mencionaba de que no sé si fue ahí o fue en el libro de Niels Achuan, que había leído, que digamos, no hay mucha información con respecto a los algoritmos cuánticos, porque no es algo que haya estado un campo muy activo en el tiempo, sino que más que nada ahora que ya se puede fabricar esas computadoras, que la gente empezaba a analizar y hacer el estudio de estos algoritmos cuánticos. En sí, ¿qué problemas actuales o sea, los que tú conozcas y los que haya mucha gente trabajando, o es un problema entre los más importantes dentro de la información y computación cuántica que conozcas ahora en el campo teórico? A ver, vamos a lo concreto. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahorita el doctorado, pero como parte del doctorado también me involucré en organizar una hackathon. Una cosa llevó a la otra y ahora estoy formando parte de una empresa de tecnologías cuánticas que hemos fundado, que se llama Quantum Maths. Entonces, allí estamos enfocándonos a problemas que son de interés para la empresa. Por ejemplo, implementación de arbitraje implementación de arbitraje de activos usando tecnologías cuánticas. Suena fuerte, y estamos empezando con tecnologías del tipo annealers. Por ejemplo, hemos hecho tratos con Fujitsu para poder hacer Fujitsu, que es un simulador de annealer, no es propiamente un annealer y tampoco es propiamente un computador cuántico, porque como saben, annealers, las propiedades cuánticas de los annealers son por lo menos sujetas a análisis. Es un poco complicado la relación entre un annealer y un computador cuántico universal, completamente claro. Antes de avanzar, disculpa que te interrumpa, ¿podrías explicarnos, detallar así brevemente en qué consiste un quantum annealer? He escuchado que has estado te he escuchado el término hace poco recién. Vale, vamos al principio primero. Un computador cuántico utiliza operaciones básicas sobre qubits para lograr obtener operaciones universales. Ya se ha establecido cuáles son los gates para lograr eso. Un annealer es un sistema con una funcionalidad muy específica basada en minimización de energía, y tú puedes escribir tus problemas en base a esa minimización de energía para lograr resolverlos. O sea, hace un task muy específico y tú puedes aprovechar ese task para codificar tus problemas. Pues todos los problemas dentro de un annealer tienes que codificarlos en un hamiltoniano que se va a minimizar. Lo único que hace este aparato es minimizar energía. Entonces, todas las propiedades que quieras ponerle a tu problema, tienes que lograr codificarlas
trabajas de manera que forme parte de una función de minimización, una función coste, si quieres. Un annealer hace tasks muy específicos, un computador cuántico universal es, bueno, eso, universal. Ok, entonces ahora sí, continuando con ello, me estás comentando de que estás trabajando justamente en una startup que está haciendo un acuerdo con Fujitsu para un Quantum Annealer, algo así, obtener uno, creo. No sé si puedes continuar con ello. ¿Cuál mayor de ellos? Bueno, de hecho hay varios proyectos en los que nos hemos metido. Este se llama QCrypto, hay otro llamado Qualocate, hay toda una gama de proyectos asociados a finanzas y empresas en los que nos hemos metido. Tenemos unos cuantos tratos con, no estoy seguro que tanto puedo revelar aquí. Bueno, tenemos unas cuantas colaboraciones y la idea es lograr traer la cuántica, lograr empezar una transición cuántica dentro del mundo de las empresas, porque entiéndase, la cuántica va a llegar en unos años, pero las empresas tienen que irse preparando y actualizando una infraestructura que se pueda adaptar a cuando lleguen esas tecnologías, y estamos empezando con algo que no es propiamente un annealer cuántico, es un simulador de annealer, pero es un punto de comienzo y es lo mejor que hay ahora. Es lo mejor que hay ahora para trabajar problemas de esta escala. No queremos empezar con pruebas de principio nada más y usando, digamos, un computador cuántica de solamente 16 qubits, que es el que tienes para acceder ahorita desde Qiskit, y eso haciendo largos tiempos de cola para cada run que hagas. Y bueno, eso yo puedo simular eso desde mi computadora, 8, 16 qubits, más o menos tranquilamente. Sino empezar desde una escala mediana y poder ir escalando de acuerdo a cómo vaya avanzando la tecnología. Sí, justo estuve revisando ahí los proyectos en los cuales estaba Quantum Mats trabajando. Vi que trabajabas en lo que era banca minorista, creo. Estaba en Q-Retail, creo que era la sección dentro de Quantum Mats en la que trabajabas, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, digamos, porque habían varios temas, inclusive habían hasta criptomonedas, que también habían ciertas soluciones para ello, creo. No sé si nos podrías comentar ahí en esencia o en palabras así claras, porque vi conceptos que eran muy, no tenía ni idea de qué eran. Exactamente, ¿qué beneficio obtendrías en estos sectores en sí? ¿Por qué una empresa, o sea, cómo le comentarías a un gerente de una empresa que no sabe nada de cuántica, qué beneficio podría ofrecerle tu tecnología a, no sé, a un sector que te parezca que sea más sencillo de explicar ahorita? Bueno, primero hay que ser sinceros. En el estado actual que tienen las tecnologías cuánticas en este momento, ventajas por sobre algoritmos clásicos, no se puede. No hay un computador cuántico suficientemente grande todavía, pero lo va a haber. Entonces, la idea es empezar una transición con lo que hay ahora para ir escalando y que después, cuando la tecnología cuántica entre, sí puedan darle uso y sacarle provecho. Ahora, la gran pregunta con la que yo he estado trabajando, el artículo en el que estoy trabajando en estos momentos, es ¿de dónde sacar ventaja cuántica? ¿Cómo puedo, utilizando sistemas cuánticos, obtener algún resultado que tenga alguna ventaja respecto a su contraparte clásica? Esa es la gran pregunta. Entonces, todo lo que hacemos, todas las cosas clásicas que aprendemos, porque como tú viste, hay conceptos complejos incluso dentro desde cripto, desde todo esto que es clásico, ya es bastante complejo. Entonces, cada vez que nosotros sopesamos esto, analizamos esto en detalle, está la eterna pregunta ahí, ¿acá de dónde saco ventaja cuántica? Es una pregunta abierta en la que continuamente estamos trabajando. Entonces, tenemos algunas ideas. En cuanto a cripto, hay unas ideas para codificarlo dentro del annealer. Ya está clara la función costes, para que está muy interesante. Hemos estado trabajando en ¿esto lo puedo explicar? Sí, igual esto es tecnología clásica. Y, por ejemplo, estamos trabajando en lo que es arbitraje, es una ruta de compra-venta de criptomonedas que te permite obtener alguna ganancia. Es decir, si trabajar con stocks es comprar algo, esperar un tiempo y venderlo, esto es fuera del tiempo encontrar una ruta de compra-venta de compra esta moneda, está viendo, compro esta otra, y haces una ruta cerrada que regresa al punto inicial y logras un retorno. Entonces, el cálculo de estas rutas se llama arbitraje. Y eso en sí es un problema muy interesante y que se puede codificar en un annealer. Ok, ahora, eso ahí me llama la atención. Quería saber, tú trabajas en lo que es el grupo que trabajas creo que es la Universidad del País Vasco, ¿verdad? Y hay un grupo en el que estás trabajando. No sé si es el mismo grupo en el que trabajó Quique, que es el QTIS, no sé si es ese. En ese trabajo, no sé si podrías comentarnos un poco. De repente hay personas que van a ver este video y están interesados de repente en poder ahondar más ello y tal vez aplicar ahí, ¿no? Entonces quería saber más que nada si puedas contarnos sobre ese centro, ya que trabajas ahí, estás
hacen su doctorado ahí. ¿Y es un grupo experimental o teórico? Teórico. Bueno, teórico, únicamente teórico, ¿verdad? Sí, esencialmente Ok. sí, pero hay muchas colaboraciones e implementaciones Claro. experimentales. No sé si podrías comentarnos un poco más sobre los temas, lo que hacen, o puedes explayarte ahí. Vale, a ver. La cantidad de temas que se está desarrollando es bastante amplia, pero en términos generales puedo decirte que uno de los temas en los que se está trabajando se llama Digital Analog Quantum Computing, que es un nuevo paradigma para trabajar computación cuántica, que aprovecha en vez de one-to-one entanglement, tratar de mantener un entrelazamiento constante entre los qubits, tal que logres obtener una mejor ventaja. Le llaman analógico, es cierto. Seamos más claros, seamos un poquito más claros. Sí, tienes tu sistema de qubits, de superconducting circuits, y el paradigma actual que tienen los computadores cuánticos es tratar de mantenerlos aislados, tratar de mantener la interacción al mínimo hasta que tú le pidas hacer un 2-qubit gate entre dos de ellos. Es decir, la interacción se prende y se apaga, se prende y se apaga. Pero el hecho de prender y apagar esta interacción, este hamiltoniano de interacción, introduce errores. Entonces, lo que está proponiendo el Digital Analog Quantum Computing, entre otras cosas, es mantener esta interacción encendida entre todos los qubits y en medio de este caos lograr hacer una computación. Entonces, este es un paradigma completamente nuevo y del cual se puede sacar provecho, y es uno de los en los cuales está abogando el grupo. Y justo hubo una conferencia que le hicieron a Quique Solano hace creo que un mes o 2 meses, la Católica, y justo vi que justamente él comentaba sobre algo que estaba trabajando bastante ahí en el grupo de Cuties. Lo que me llama la atención es que cuando uno revisa los temas que hacen, son temas con nombres así bastante llamativos, como Quantum Artificial Intelligence, o temas que, no sé, Quantum, no sé, Membristic, no me acuerdo. Claro, eso sí, mimética o algo así, no me acuerdo, pero son temas Quantum Biomimetics. Sí, exacto, entonces... Veo todos esos pósters cuando entro a mi oficina. Claro, entonces, no sé, o sea, para alguien que no está en física alguno de esos temas y dice, pucha, aquí abajo me van a vender un libro a $47, ¿no? Como son muy llamativos, ¿no? Y sí, me llama mucho la atención. Ahora, quería saber más que nada, ¿cómo es tu ritmo de trabajo? ¿Cómo es la forma de trabajo dentro de este centro en el que estás ahí trabajando? O sea, bueno, una salvedad, pre o post-COVID. Claro, bueno, en este caso sería, bueno, asumiendo de que la gente que nos está Ambos. a ver, claro, ambos en todo caso. Con la normalidad y con la nueva normalidad. Bueno, el ritmo normal que tengo es, estoy en mi oficina, creo publicaciones. En base a esas publicaciones salen ideas que converso con mis compañeros con los que estamos haciendo colaboraciones. A todo esto, puede que todo esto esté en medio del contexto de, por ejemplo, yo estoy metido en un proyecto llamado Open Supercube, en el cual hay unos objetivos. Entonces, el tipo de publicaciones que leo tienen que ver con ese punto. Empecé con Boltzmann Machines, máquinas de Boltzmann, estuve leyendo en ese tema y he desarrollado una publicación en torno a Machine Learning, que ha tenido que ver con compresión de información con recursos cuánticos. Eso puedo contarles en un momento. Pero el punto es, se lee publicaciones, se genera alguna idea, se discute, se trabaja. Normalmente, esto se parece bastante a un diagrama de Feynman. Trabajas, interactúas, regresas, sigues leyendo, trabajas por tu cuenta de nuevo, haces otra interacción con tus compañeros. Entonces es un formato bastante libre en ese sentido, y algo que me gusta mucho de Cuties es que tienen bastante flexibilidad de permitir flujo de creatividad. Tú tienes ideas, planteas ideas y no hay una inflexibilidad de, no, esto es lo que queremos lograr y a esto vamos a apuntar. No, si tienes algo novedoso y que es valioso, se considera y se trabaja en ello, dentro de los límites de los objetivos del proyecto, por ejemplo, en el que yo estoy. ¿Tu asesor quién es? Bueno, ha habido toda una serie de transiciones. El que dirige el grupo es Quique Solano. Ahorita mi asesor es Miquel Sanz. Y hace un tiempo, cuando yo empecé, era Lucas Lamata. Creo que la startup me pareció muy interesante porque cuando vi ahí el equipo, me di cuenta que, o sea, la startup que han trabajado era básicamente todos eran estudiantes, creo, ¿no? Doctorado. Sí, es parte del plan. El plan es que lleguen unos años y tengamos un equipo lleno de doctorados. Claro, efectivamente. Y lo que a mí me llama la atención, y creo que también a varios más, es, o sea, esto a mí me lo pasa con Quique, ¿no? Tengo entendido que Quique trabajó principalmente en lo que era teoría y también está trabajando en lo que es teoría. ¿Cómo, o sea, desde el marco de la física teórica se puede, digamos, constituir una empresa y hacer un proyecto ya empresarial, ¿no? Eso me llama la atención. No sé si es común eso dentro del área o dentro del mundo empresarial relacionado a lo que se llama Quantum Tech, ¿no? No sé si tienes alguna idea sobre ello o algo que nos puedas comentar. Si tuviera que responder, diría que
es más normal desde un físico teórico que desde un experimental, porque un experimental lidia con muchas cosas técnicas y toda esa cantidad de tiempo invertido ahí es un poco difícil sacar una fracción de ese tiempo para hacer implementaciones dentro de otro ámbito, mientras que, bueno, creo que por una cuestión de tiempos creo que es más razonable desde un físico teórico, pero no se suele hacer tanto el sesgo de teórico, todo es teórico y yo soy experimental, Claro. sino que, bueno, en cuanto a ejemplos de otra gente que haya trabajado esto, por ejemplo, tenemos competencia, está Multiverse, que es una empresa también de España, que está trabajando en tecnologías cuánticas aplicadas a soluciones empresariales, similar a nosotros. Ellos empezaron un poco antes y pues ahí está, el panorama está creciendo realmente y eso da gusto. Interesante, claro. Es normal hasta hace tiempo. Ok. ¿Y ahorita en qué año de tu doctorado estás o cuánto tiempo te falta? Bueno, con el COVID perdí la cuenta, pero sí en el tercer año. Ok. ¿Y tienes alguna idea o tienes algún plan una vez que acabes el doctorado? ¿Cómo te visualizas más adelante? Bueno, yo me visualizo logrando hacer que crezca esta empresa y logrando hacer unas mejores colaboraciones y llegar eventualmente al punto en el que logremos trabajar con tecnologías cuánticas grandes. Entonces, por ahí va mi interés. Entonces, yo tengo una pregunta ahí. Por lo que veo, estás metido en los estudios, estás haciendo el doctorado, pero al mismo tiempo estás con una empresa. Entonces, yo quiero preguntarte si en el futuro piensas hacer ambos o dedicarte solamente a uno de los dos. ¿Cuáles son tus planes? Pero yo tengo un plan de dentro de lo posible pasar por completo industria, pero no cierro por completo las puertas de la investigación. Es decir, hoy funciona esto, puede que más adelante haya algún imprevisto, no lo sé, pero a mí me interesaría lograr trabajar dentro de un campo concreto en la industria en tecnologías cuánticas. Esa es mi idea. y en ese sentido, entonces, habrías hecho una transición de lo experimental a lo teórico y de lo teórico a lo digamos, empresarial, ¿no? Pues sí. Interesante. Y bueno, imagino que también la demás parte de tu equipo también estarían con esa misma idea, ¿no? O sea, de hacer una transición a netamente a la industria y, bueno, hacerlo crecer, ¿no? Uh-huh. Y claro, hacer una transición a problemas reales. Bueno, que, a ver, uno trabaja problemas reales durante la investigación, pero con un enfoque académico. Acá en este caso, piensas con un enfoque de problemas que están escalados a tamaño industria, que no es exactamente lo mismo. claro. Y ahí justo quería hacer una pregunta, porque, por ejemplo, o sea, quería hacer, bueno, una pregunta concreta, ¿no? Mucha gente, veo varios videos, por ejemplo, en YouTube, que, por ejemplo, gente que dice, no, que la regresión cuántica es un hype, que hay una sobreexpectación sobre lo que se puede llegar a obtener o los resultados que pueden tener de aquí en la próxima década o en la década del 2020, ¿no? No sé qué podrías tú comentar al respecto, si hay una sobreexpectación de ello. Justo también escuché el término del invierno cuántico, de que hay mucha gente hablando de esto y que eventualmente es una burbuja, que eventualmente luego la inversión en esto va a reducirse y hasta que luego nuevamente regrese al punto, como toda curva de innovación, ¿no? No sé qué nos podrías comentar de ello. Yo creo que sí hay una sobreexpectación, pero en cuanto a qué tan rápido van a crecer los ordenadores cuánticos, creo que no se prevén completamente todos los problemas que hayan a la hora de intentar escalarlos. Cuando algunas empresas, no se digan nombres, prometen crecer hasta 1000 qubits dentro de los próximos años, eso no es completamente realista. Pero en cuanto a las capacidades de la computación cuántica, no hay un hype, de verdad hay una potencialidad. De hecho, yo desde mi propia publicación estamos sacando resultados de una fuerte compresión de información utilizando pocos recursos cuánticos. Hay no diré una ventaja exponencial porque es un poco delicado, pero estamos logrando usar recursos cuánticos para hacer una compresión de información en qubits, información clásica. Claro, hay muchas, digamos, gente que estudia física y lo hace con una idea de, no sé, por ejemplo, de poder ver en su tiempo de vida, ¿no? El resultado de su trabajo aplicado en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera saber qué expectativas tienes en relación al rubro de la computación e información cuántica para la sociedad. O sea, ¿cómo ves el campo de aquí a 10 años, por ejemplo, para alguien que sería, digamos, alguien que está iniciando la carrera de física, sería alguien que estaría recién acabando el doctorado, ¿no? ¿Cómo verías el campo? Justamente 10 años es la idea que tengo, el punto a partir del cual va a empezar a haber un quiebre genuino a nivel de sociedad y de industria para uso de computadoras cuánticas con aplicaciones concretas y extendidas. No solamente que se hizo un use case en el que sí, acá se logró ventaja cuántica y sí, para este
problema funcionaría en 10 años, ya tendría que estar un poco más afirmado. Y por esa escala de tiempo, es importante que ya empiece a haber desde ahora una transición. Una vez que eso esté listo, no es que los mecanismos para poder implementar tecnologías cuánticas los vayas a tener de la noche a la mañana, sino que se tienen que ir trabajando. Entonces, trabajo de sobra hay. Pero exactamente, ¿cuáles rubros consideras que serían, no sé si tendrás idea de esto, de cuáles serían aquellos rubros en los cuales se refleje un mayor impacto del uso de estas tecnologías, ¿no? Una cosa es pasarlo, ir a hacer una transición a pasarlo, pero digamos, ¿cuáles de estas serían lo que he escuchado, por ejemplo, de que los campos en los cuales podría dar un real impacto no son tantos? No es que vas a tener una computadora cuántica en tu escritorio, ¿no? Claramente, pero basta que impactes en un rubro, por ejemplo, de fertilizantes, encuentres con simulación cuántica la forma de obtener o simular fertilizantes y que haga que el proceso de obtener esos fertilizantes sea distinto, podría generar una industria de $1 billion, $1.000 millones, y basta con esto para que tengas un impacto real en la sociedad, ¿no? Es difícil predecir exactamente, pero podemos hacernos una idea pensando en los campos que tienen problemas, que pueden tener algún tipo de solución. Pensemos Machine Learning, pensemos optimización de rutas, pensemos Amazon con el problema del mercader para poder repartir paquetes de una manera optimizada, ya, hasta en cierto nivel de escala este problema no se puede resolver bien clásicamente. Pensemos en comunicaciones seguras para transacciones bancarias que utilizan actualmente factorización de números, y ahí entra la mecánica cuántica como un algoritmo capaz de factorizar muy rápido números, quebrando por completo nuestro sistema de seguridad. Se requieren otro tipo de tecnologías. Entonces podemos hablar de cuántica, definitivamente va a entrar en temas de criptografía, en temas de machine learning, optimización, en temas de, importante, química cuántica, cálculo de moléculas, en el cálculo de las energías de las moléculas es muy importante los computadores cuánticos, como Feynman decía, dejen que la naturaleza calcule por nosotros. Entonces, ¿qué mejor cosa que la mecánica cuántica, el sistema mismo, la misma naturaleza en sus propiedades cuánticas, simular algo que es intrínsecamente cuántico, como una molécula química? Entonces, cálculos de energías en la química, muy necesario ahí, y bueno. Sí, justo estoy dando ahorita el curso de física del estado sólido, y bueno, ahí justamente tiene diferentes estructuras cristalinas y cada uno tiene una energía, y bueno, ahí hay forma de calcular, ¿no? Bueno, los cálculos son sencillos, pero justo ahí vi un video de un algoritmo que se llama el Variational Quantum Agent Solver, que justamente te permitía obtener, ¿no? El problema es este, ¿no? Que el método variacional de Hartree-Fock o los métodos de Hallman-Feynman son métodos el método variacional en lo que no tiene un ansatz, ¿no? No tiene una función de onda que más o menos tú tienes la idea de que es de una forma tal, y uno tiene ciertos parámetros y la cosa es ir cambiándolos hasta encontrar el hamiltoniano que te dé la energía más baja, ¿no? Y esa sería más o menos la forma que tendría, y la función de onda asociada sería justamente ella que minimice, ¿no? Me pareció muy interesante, sinceramente, estos temas. Y justamente creo que es en la simulación cuántica donde tendría una real aplicación entre académica y aplicada también, ¿no? En lo que es la química. Pero bueno, la simulación cuántica de moléculas usando sistemas cuánticos en un ordenador universal, claro. Y también acá habría que entrar a notar que hay algunos tipos de problemas que podrían resolverse con sistemas que no son necesariamente computadores universales, sino con annealers, optimizadores de energía. Entonces, este tipo de problemas de repente pueden manejarse a una mayor escala utilizando algo que no es un computador universal, sino uno especializado. Entonces, también hay que saber esas cosas. Estamos en la NISQ era, que es la era de computadores cuánticos pequeños e imperfectos, pero en esta era también tenemos acceso a algunos recursos un poco más poderosos, pero que no son computadores universales y que siguen teniendo propiedades cuánticas. Entonces, hay un universo de cosas por trabajar. Claro, y está bastante interesante en global todo lo que nos has comentado sobre las cosas que pueden ser aplicadas, ¿no? Como en la criptografía, en la factorización, lo que es criptografía, la química y todo lo demás. Para un alumno que está en el pregrado, sea a mitad de carrera, o como nosotros que estamos a último año y quiere interesarse o ahondar más en esto, o quiere dedicarse a ello y quiere hacerlo bien, quiere dedicarse netamente a esto, no sé si tienes alguna recomendación que podrías darle, ya que estás ya viviendo en el doctorado, estás casi ya pasando la mitad del doctorado. Sí, una muy concreta, empaparse de publicaciones. La realidad es que leyendo publicaciones en esa etapa no necesariamente vas a entender todo, pero hay que atreverse a preguntar. Es decir, lee investigaciones, intenta encontrar cosas de tu interés,
país y encuentra algún círculo en el cual puedas interactuar con otras personas, hacer preguntas, de repente mediado por algún experto en el área, algún círculo donde puedas conversar de esto, que es algo muy importante. Leer y poder hacer preguntas. Poder hacer preguntas a alguien y poder hacer ideas tú también eventualmente. Entonces encontrar un espacio para hablar de investigación. Sí, ¿y cómo fue que, digamos, entraste a hacer el doctorado en la Universidad del País Vasco? ¿Fue porque ya habías trabajado previamente con alguien que trabajaba ahí, creo, verdad? Sí, fue paso a paso, es decir, en base a lo que empecé en la Universidad Católica, empecé con colaboraciones, di un pasito a España haciendo una estancia por un año, por un mes, di otro pasito una segunda estancia, saqué una publicación, funcionó bien la colaboración y eventualmente cuando surgió la oportunidad se me ofreció hacer un doctorado aquí. Ah, genial. La dinámica de trabajo ya me había convencido como positiva, entonces, buena hora. Ok. Y aparte de ello, quería saber cuánto tiempo hacer esa publicación que hiciste en el pregrado, ¿cuánto tiempo te tomó? O sea, ¿en cuántos meses después de que iniciaste ese trabajo empezaste a indagarte hasta que llegaste a terminar el trabajo, ¿no? La de pregrado. Sí. Es de la que menos me acuerdo. Han sido alrededor de 6 meses, quizá. Sí, creo que es alrededor de 6 meses. Pues, La que puedo decir con más precisión es la más reciente. He estado 2 años haciendo una publicación que está a punto de salir. Ah, ok. Sí, imagino. Y el trabajo, o sea, para que sea una publicación experimental que tome 6 meses, yo imagino de que debe ser un trabajo que ya previamente, una continuación de algo que ya se hizo, ¿no? Porque a veces el mismo hecho de armar la instrumentación y todo lo demás puede ser algo que toma mucho tiempo, ¿no? No exactamente. El laboratorio ya estaba medianamente estructurado. Habían implementos para trabajar con para trabajar con los láseres para hacer single qubit rotations, beam splitters, quarter wave plates. Habían implementos necesarios. Y la idea inicial ya estaba más o menos propuesta por Francisco de Sela, que era hacer un secondary source of partially polarized states, es decir, una fuente secundaria que produjera luz polarizada, pero con polarización mixta, no polarización pura. Entonces, más o menos esa era la idea, pero cómo implementarlo exactamente no estaba del todo claro. Eso es algo que nosotros teníamos que idear, y al final logramos hacerla, eso fue algo novedoso, de manera que pudiera ser independiente el control de la polarización y el de la dirección en la esfera de Bloch. Es decir, en la esfera de Poincaré, que es como se llama en óptica cuántica, a la posición del estado cuántico, lo logramos controlar la dirección que apuntaba el vector, que para esto el vector del estado cuántico está en el cascarón cuando es un estado puro y está en el interior cuando es un estado mixto. Logramos controlar independientemente en qué radio de la esfera estábamos y en qué dirección estabas apuntando. Entonces, había una laminita que podías girar y moverte más adentro de la esfera, y había otras laminitas que podías girar y mover el ángulo. Entonces logramos hacer esa independencia que en su momento no me di cuenta de lo simpático que era, pero en retrospectiva digo, qué majo. Ah, eso es español. Bueno. Sí, no hay problema. Ahora, o sea, eso tendría como una aplicación para una compuerta lógica, creo, ¿no? O sea, esa es la propuesta, tengo entendido, ¿no? De tu trabajo. Bueno, la propuesta de ese trabajo fue hacer un estado mixto arbitrario. Ah, ok. Un concepto simple, una solución simpática. Ahora, no es el trabajo de que estoy más orgulloso porque han ido creciendo en complejidad. Claro. Bueno, de todas formas, creo que tenías una publicación que habías hecho en una revista importante, creo, ¿no? Que la habías hecho en tu doctorado, creo. La hice durante la maestría. Protected State Transfer vía Quantum Others, que es básicamente inspirado en un tipo de interacción de BBOs, que es un cristal que logra emitir fotones, single photons, al bombardearlo con luz clásica. Es decir, es un cristalito chiquitito que tú lo bombardeas con luz clásica y te emite single photons, que se usan para hacer computación cuántica de single photons, que es la que le interesa al grupo en general. Entonces este era un paper que consistía en tener 2 BBOs y hacer una interferencia entre que o fueron generados en el primero o fueron generados en el segundo. Y yo convertí esa interferencia en un protocolo de protección contra decoherencia. Ese tomó un tiempo. Bien, Giancarlo, entonces, bueno, ya hemos hecho bastantes preguntas en la parte académica. Quería saber, siempre esa pregunta hacemos a nuestros entrevistados, es ¿quién es Giancarlo fuera de la física, ¿no? Fuera del mundo académico? Bueno, igual el mundo de la física ha marcado bastante del tipo de cosas que me gustan hacer. Entonces, en mi tiempo libre me puedes encontrar haciendo a veces dibujos en matemática con funciones en la aplicación. Tengo unos dibujos que he hecho ahí. Eso hago de pasatiempo de vez en cuando, pero también me gustan los juegos de mesa, que de hecho creé un juego de mesa hace unos años. Lo tuve a la venta durante un tiempo en Perú. Uno inspirado en culturas prehispánicas, es bueno.
Pensé que tenías una pregunta, Cristian. No. No. Ok. Yo tengo una consulta, no sé si ya la respondieron, creo que no haberla escuchado. ¿Cómo repartes tu tiempo entre la empresa y tu doctorado? Porque tengo entendido que un doctorado es una carga bastante pesada. Ahora, vamos a la empresa, vamos con ideas realistas. Todos los que estamos metidos en Cuántica y que estamos dentro de esta empresa, estamos también haciendo el doctorado. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer investigaciones que son afines con la empresa sin descuidar el doctorado, que lo principal es acabar el doctorado en un tiempo adecuado, y dentro de este tiempo que dedicamos al doctorado tratamos de enfocar publicaciones a temas que sean relacionados. Claramente, dedicación del 100% del tiempo en este momento es imposible. Uno está haciendo el doctorado y más aún cuando terminemos haciendo la tesis. Entonces vamos a ello con objetivos realistas. Este es un momento de crecimiento y en el que la empresa vaya a tener valor agregado en un tiempo por tener doctorado, por tener gente que ha hecho el doctorado. Entonces, básicamente, este tipo de enfoque hemos estado haciendo en lo que va del año, que recién tenemos menos de un año creados. Y es bastante interesante, o sea, está bastante bueno porque de esa forma también ya van adquiriendo experiencia de trabajo en equipo entre ustedes, ¿no? Y van entendiendo además que nada cómo es la dinámica de trabajo entre ustedes, y ya cuando acaben cada uno el doctorado podrían ya netamente ya conociendo, o sea, también es muy importante el tema cuando uno hace una empresa es saber cómo es el trabajo con tus socios, ¿no? Porque pueden haber conflictos internos y todo lo demás, y bueno, ya con una experiencia previa la probabilidad de que eso pase se reduce, ¿no? Lo bueno es que el mercado ahorita está bastante abierto a encontrar, el mercado ahorita está bastante abierto para todo lo que es tecnologías cuánticas. Hay oportunidades, si uno las busca y uno tiene soluciones, si uno tiene ideas, hay oportunidades. Entonces por ahí, perfecto. Y esos acuerdos que uno haría eventualmente con una empresa o a quienes uno aplicaría esas soluciones, ¿vinieron por contactos entre ustedes mismos o es que ellos se acercan? O sea, ¿cómo es el sector empresarial? ¿Qué tanto interés tiene en buscar centros de investigación o estos grupos, estas startups que se forman para poder hacer esa transición e innovar en estas tecnologías? Bueno, las empresas tienen intereses muy reales. O mejoras su tecnología o tienen la capacidad de decir, hey, tenemos tecnología cuántica, porque suena bien. Entonces, una empresa o va a ir por un lado de logra encontrar mejores soluciones, o va a ir por este otro lado de crecimiento y de algo que funciona bien como de cara al público. Entonces, también se tiene que pensar en esa dimensión. Entonces, a nivel de mostrar que mi empresa ha estado empezando a adaptar soluciones cuánticas, se ve bien hacia afuera y además cumple la función de permitir eventualmente ir escalando. Entonces, por ahí es donde se puede encontrar el primer interés de las empresas, y al final, con el crecimiento de las tecnologías cuánticas, con el escalamiento de ellas, tenga esto una aplicación real dentro de las empresas, algo que se note en su performance. Claro, y digamos, el contacto que han tenido es porque ellos buscaron a ustedes o fueron ustedes quienes contactaron con ellos, o en general, ¿cómo sería, no? Para no ser algo tan particular. Hay de ambos. Todo esto ha empezado porque empezamos a hacer un networking. A ver, lo digo claro. Quantum Mats se formó a partir de una interacción que hicimos con una hackathon en la cual yo estuve de organizador, otra de mis compañeras estuvo de organizadora, y uno de los problemas planteados a esta hackathon, que para todo esto era un evento en el cual se planteaban problemas para resolver con computadores cuánticos en la nube a un grupo de gente interesada y especialista en el tema, hay estudiantes de física, estudiantes de ingeniería que tenían algún interés en cuántica, se planteaban una serie de problemas y se armaban grupos para resolver estos problemas a lo largo de un día entero y la noche entera. Y uno de estos problemas fue planteado por una consultora, una empresa, y nosotros interactuamos con esta consultora, y por medio de Eris Zárate, que es el CEO de esta empresa, fue que empezó a formarse la idea de enfocarnos a este problema que se había formado, y al final hemos diversificado en distintas cosas aplicaciones de tecnologías cuánticas. Entonces, hemos entrado en un punto en el cual pudimos entrar con un poco de network y construir a partir de ahí. Tener dónde preguntar y tocar la puerta a nosotros, y a veces empiezan a tocar la puerta para nosotros. O sea, a veces nos tocan la puerta a nosotros, no solo nosotros a ellos. Genial.
Giancarlo, ya que para ir más o menos cerrando la entrevista, quería saber si tuvieras que regresar al pregrado y hacer algo distinto, ¿cambiarías algo? Y si fuera así, ¿qué consideras que cambiarías? Lo primero que cambiaría creo que sería empaparme del mundo de la investigación un poco antes. Por lo menos leer publicaciones y encontrar un espacio donde pueda conversar de esos temas porque son muy interesantes. Y probablemente eso habría generado ideas desde antes, quizá tendría alguna publicación más, pero el punto es que me habría gustado empaparme del mundo de la investigación un poco antes. Bien, y otra, o sea, como estás haciendo el doctorado en España, ¿eres hincha de algún equipo ahí español o no sigues el fútbol? No sigo el fútbol. ¿Y en tu grupo tampoco? ¿O porque, Tampoco, no. Bueno, juego básquet dentro de la universidad. Jugaba básquet dentro de la universidad, me gusta. Las cosas han cambiado un poquito, ya no hay posibilidad de juntarnos para jugar básquet, pero sigue el interés por ahí y si pudiera lo retomaría. Entonces, como consejo para un estudiante de pregrado también sería lo mismo, ¿no? Hacer que empiecen empiecen en la investigación y la lectura de papers de lo más pronto que puedan, sería, ¿no? Sí, pero sí, y haciendo un énfasis en encontrar cosas que les gusta. Tratar de, digamos, leer un paper, ver qué cosa no entiendes, hacerte preguntas y dentro de lo posible intentar responderte preguntas. Y todo ese ejercicio, todo ese proceso se puede hacer de una manera que sea simpático, que sea una experiencia que se disfrute. La experiencia de hacerte preguntas y lograr encontrar una respuesta creo que puede ser satisfactoria. Claro. Y ahora una más, sí. No, bueno, que decía, ya que estás en el extranjero, estás haciendo el doctorado con gente que ha teniendo educación, una formación en otros países, ¿cómo evaluarías la educación en ciencias físicas dentro de la Católica? Yo creo que creo que es una educación competente. Creo que las ciencias dentro de universidades entre las cuales está la Católica, la San Marcos, la UNI, particularmente la física, creo que sí tiene un nivel competente, pero que se podría hacer un poco más de énfasis en investigación. Creo que por ahí se podría hacer una mejora. Bien, Giancarlo, ¿tienes alguna persona en mente a la cual consideras que podrías recomendar para que podamos entrevistar? ¿Algún físico peruano a lo que podamos entrevistar más adelante que conozcas y nos puedas recomendar? Bueno, sí, hay unas personalidades muy interesantes que ahorita están en la Católica que sí serían interesantes de entrevistar. Un ejemplo, mi asesor del grupo de óptica cuántica, Francisco de Sela, bueno, para que se hagan una idea, es una persona muy didáctica a la hora de explicar cosas y recuerdo bastante una ocasión en la cual nos explicó un tema de cuántica fundamental y entendimos el contenido, pero no nos habíamos sorprendido por el contenido y a eso a él no le pareció suficiente. Volvió a explicar el tema, hizo un nuevo énfasis, trajo un poco más de carne al asunto y no paró hasta que encontramos el punto de sorpresa en esa explicación que nos había dado. No bastaba entender la explicación. A veces si no te sorprendes por algo es que no lo has entendido completamente. ¿Y recuerdas qué concepto era en sí o ya no te acuerdas? No recuerdo ahorita exactamente. Debe ser el tema de No me acuerdo. No me acuerdo, no la experiencia que fue. Claro, no, sí, definitivamente, o sea, parte del aprendizaje justamente consiste en que uno pueda tener una emoción relacionada a algo, ¿no? He visto, o sea, es muy importante, o sea, para uno poder aprender algo y disfrutarlo requiere, o sea, de la sensación de emoción, ¿no? Esa emoción es la que te genera preguntas, realmente. Claro. Y esta luego puede derivar en cosas que puedan luego aportar, ¿no? al pensamiento universal, mediante una publicación o en la labor de alguna actividad, ¿no? Como por ejemplo en los proyectos que estás trabajando, ¿no? En la compañía en la que estás. Bien, no sé si alguno más, Franz o Cristian, tienen alguna pregunta a hacerle. Por mi parte creo que no, la entrevista ha estado bastante completa y muy interesante. Sí, por mi parte igual, o sea, la entrevista me pareció súper interesante, hubieron puntos bastante interesantes y divertidos. Eso sería todo, ¿no? Bien, entonces, dime. Yo añadiría una cosa que puede decir. Un consejo que creo que es útil a la hora que podría ser útil a la hora de hacer investigación es el tiempo más improductivo que hay a la hora de trabajar un tema es justamente el tiempo de cálculo mecánico. Si en ese tiempo pierdes la perspectiva de cuál es el fenómeno físico que está detrás, se está perdiendo bastante. Entonces, a la hora de trabajar algo dentro de lo posible, hay que no perder de vista el physical picture, como le dicen. Mientras menos lo pierdas de vista, más
más preguntas van a salir y tanto mejor. Como sugerencia, aprender a usar matemática también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo todo lo que puedo lo dibujo. Sí, yo también. Yo ya, o sea, cuando quiero hallar, por ejemplo, método de perturbaciones y tengo que hacer el sándwich, ¿no? Entre n y el m de un potencial perturbativo, ya nunca le calculo. Solamente lo pongo nada más en matemática y me da el resultado. No, yo le decía, no tanto por la velocidad de hacer el cálculo, sino estás trabajando en un problema y puede que tengas que hacer el cálculo a mano, pero a la par tener un modelo de qué es lo que está pasando exactamente, y ahí es donde yo creo que entran, donde sirven mucho los dibujos para ti mismo. O sea, literalmente, por ejemplo, dibujarte en la esfera de Bloch la trayectoria que está tomando el estado. La primera vez que hice eso me di cuenta que en las evoluciones de estados cuánticos esos hacían círculos por una evolución hamiltoniana. Fue un ¿qué? Y que resulta que los extremos son los autoestados del hamiltoniano, porque en esos puntos no se mueve, gira en el mismo eje, si quieres verlo de una manera. Entonces, ese tipo de visualizaciones y cosas, sin el physical picture no estaría. Sí, bueno, yo me acuerdo que también lo hemos visto cuando vemos temas relacionados a esta resonancia paramagnética, ¿no? Cuando tienes un hamiltoniano que se acopla al spin, o inclusive hasta con la misma el átomo de hidrógeno, ¿no? Cuando quieres analizar ahí los estados NLM, ¿no? La representación, ¿no? Del L con la proyección en el Z te puede dar cierta idea, ¿no? Pero bien, bueno, Giancarlo, ha sido un placer. Tengo una pregunta así súper rápida. Giancarlo, ¿cuál es el juego que creaste, que dijiste hace un momento? Se llama Luna Aranguay. Luna Aranguay. No, Luna significa espíritu, Aranguay teatro. O puedes escribirlo, porfa, en el comentario, que no me aparece. Ya. O sea, ¿tú lo creaste tú solo, con unos compañeros? ¿Cómo fue? Yo solo, por puro placer. Tienes una página web, ya lo vi, sí. Justo acabo de entrar a la página y un video. ¿Quién te ayudó a hacer las ilustraciones o tú hiciste todas las ilustraciones? No, yo no soy el artista. Contraté artistas. Ok. Contraté unos buenos artistas para que... Genial. Eso está relacionado. Yo, solo particular, yo ofrezco talleres de programación. De hecho, inicio en Scratch, que es este software del MIT, para enseñar a usar, ¿no? Bucles, enseñar a usar condicionales, variables, todo demás. Y parte de las tareas que yo les dejo hacer justamente consisten en hacer cosas relacionadas con la cultura incaica. Le dejo, por ejemplo, hacer que haga hay un chasqui que vaya por un laberinto y alcance el otro chasqui y vaya entregando, ¿no? Y entonces tiene que programar para que cuando toque con las paredes... En vez del problema de mercadeo, el problema del chasqui. Claro, claro, algo así. Y bueno, también hago trivias, ¿no? Para que aprendan un poco sobre la cultura incaica y eso. Y me llamó bastante la atención. Voy a revisarlo. Bueno, Giancarlo, ha sido un placer realmente tenerte en la entrevista de los caminos de Feynman. Ha sido bastante interesante lo que nos has contado y es como que a mí particularmente me has aclarado más la idea. Tenía justamente este deseo de poder conversar con alguien que esté trabajando en lo que es computación e información cuántica y tenga el doctorado y tenga una perspectiva más fresca dado que lo está trabajando en ello. Y nada, bueno, creo vamos a estar en contacto, ya que, como te comenté, estoy bastante interesado en poder ahondar más y revisar más estos temas y eventualmente, no sé, poder ver algo que pueda surgir por ahí. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. A ustedes. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Mucho gusto conocerte. Nos vemos. Nos vemos, Giancarlo. Cuídate. Chao.